Buenas tardes. Antes de iniciar, haremos una prueba de audio. ¿Nos escuchan bien? Sí se escucha. Sí, se escucha. Okay, Sí perfecto. se escucha. Sí, se Muchísimas escucha. gracias. Pues sean todos cordialmente bienvenidos a este segundo taller que hemos denominado Primeros Auxilios Psicológicos, que forma parte de esta jornada de talleres de sensibilización en las unidades de mediación y de gestión administrativa de la Dirección de Enlace del órgano de gestión administrativa y las unidades de mediación de esta Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos. Muy buenas tardes y antes de iniciar, pedirles de favor nos apoyen con silenciar sus micrófonos. El programa constará de la ponencia de nuestro participante muy especial el día de hoy, el doctor José Octavio Hernández Sacén. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas y el cierre de este segundo taller. Así que sin más preámbulo, pues le damos la muy cordial bienvenida al psicólogo, maestro y doctorando también, experto en violencia sexual y maestro en psicología de intervención social y comunitaria por la Universidad de Sevilla, España, graduado como licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad de Xochimilco, y doctorando en Ciencias Sociales con la línea de investigación, cultura, desarrollo, género e intervención social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Tiene amplia experiencia en la atención a víctimas de delito violento en el ámbito público en la Procuraduría, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y se ha destacado también en su trayectoria laboral y profesional en el diseño original, aplicación y coordinación del grupo de reflexión permanente abierto para madres y padres en proceso de duelo y durante su colaboración como psicólogo clínico en el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento, la área que conocemos como ADEVI, aquí en la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, también tuvo una importante participación. Asimismo, colaboró como psicólogo en las unidades de mediación y ha participado en varios proyectos de el área de psicología, en diversas áreas, pero también le reconocemos aquí al doctor que fue miembro de esta coordinación jurídica, entonces su procuraduría, y ahora nos hace el honor de estar aquí acompañándonos y brindarnos y compartirnos un poco de sus conocimientos, así que les dejamos con el doctor en esta ponencia que se llama Primeros Auxilios Psicológicos para las unidades de mediación. Muy bienvenido, adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, también por la invitación a la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Agradezco la invitación de verdad por participar en estas jornadas que me parecen que son necesarias, muy importantes para seguir actualizándonos con relación a la atención y el servicio que vamos ofreciendo a la ciudadanía, ¿no? Y más en estas actuales condiciones que tenemos de pandemia, de guerra y de economía más inestable, ¿no? Bien, bueno, pues lo que se me pidió a mí para presentar el día de hoy es justamente lo relacionado a los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Vinculados desde luego al área o al servicio de mediación de esta fiscalía. Así que lo que voy a presentar es una propuesta que va a retomar muchos de los aportes de uno de los modelos más actuales y latinoamericano, por cierto, sobre los primeros auxilios psicológicos desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Así que este protocolo que se aplica o se ha desarrollado en esa universidad, digamos, aplicado al proceso de mediación en las unidades de mediación, pues es lo que yo voy a presentar el día de hoy. Antes de iniciar o de entrar, digamos, en materia, sí me gustaría como aclarar un poquito de dónde viene el término de los primeros auxilios psicológicos. Digamos, su raíz, su base está fundamentada justo en lo que le llamamos o le llamábamos intervención en crisis, en 1942, desarrollada por Lindman, y que, bueno, esta intervención en crisis ha venido evolucionando de tal manera que ha llegado a la actualidad a nombrarse como primeros auxilios psicológicos, ¿no? Esto más o menos a partir de los años 2000, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud ha ido desarrollando algunos modelos que inclusive los podemos encontrar en Internet. Pero, por ejemplo, en la búsqueda que yo realicé, me pareció más asertivo y más adecuado justo también a los tiempos que se desarrollan dentro de las unidades en el proceso de mediación, que vamos a desarrollar hoy, ¿no? Así que, y que bueno, eso se desarrolló más o menos entre el año 2015 y 2016, ¿vale? Entonces es casi reciente. Bien, entonces vamos a conceptualizar, ¿no? Este término de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que se puede entender como una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que va a tener cuidados básicos, pragmáticos, no intrusivos, ¿no? Que va a considerar la evaluación de las necesidades y las preocupaciones de la persona, pero de manera sistemática, para asegurar, desde luego, mayor apoyo social y prevenir algún tipo de daño mayor, como podría ser alguna secuencia psicológica que se pueda desarrollar a partir de un evento disruptivo, ¿vale? Estos primeros auxilios psicológicos incluyen, desde luego, el manejo de las emociones, ¿no? El control de los componentes subjetivos de la situación en la que se encuentra la persona y, de alguna manera, pretende comenzar con un proceso de comprensión de lo que fue o de lo que sucedió en ese evento disruptivo, como lo llama Ben-Yakar, ¿no? Se plantean como meta principal restablecer el equilibrio emocional desde una concepción integral de la persona, que va a implicar deseablemente el abordaje de todas las áreas posibles: lo psicológico, lo social, económico, cultural, político, espiritual de la persona. Es importante aclarar que, bueno, la aplicación y el fundamento de los primeros auxilios, bueno, tiene que ver con los básicos de la intervención en crisis, pero digamos que estos se ajustan a atender más la vulnerabilidad de la persona que por una condición adquirida en un evento disruptivo requiere de un cuidado diferenciado, ¿no? Entonces, bueno, esto sería con relación a los primeros auxilios. ¿Qué vamos a entender por crisis? Pues un momento de vida crítico que implica un cambio radical en la vida de una persona que debe afrontar y que no puede resolver por sí misma. Un estado temporal de desorganización o de trastorno que se caracteriza por la pérdida de control emocional y donde se ponen en juego las necesidades básicas. Y también donde los mecanismos habituales que regularmente tenemos todos para sopesar alguna situación disruptiva no los pueden manejar adecuadamente. Entonces, de ahí que viene una crisis. Crisis postraumática, pues será ese momento de shock, de reacciones que se manifiestan con dolor, con desamparo, con conmoción, a veces también con negación, es decir, se percibe la pérdida, en este caso, que es lo que vamos a estar trabajando con la cuestión del homicidio, pero que se niega al mismo tiempo, ¿no? La búsqueda angustiante de la solución,
Hay a veces enojo, esperanza por recuperar lo perdido, en este caso, un ser querido. Y bien, bueno, en esta propuesta, bueno, estamos contemplando el protocolo ABCD de los primeros auxilios psicológicos, incorporado o adaptado al proceso de mediación, justo para poder intervenir en los casos de homicidio culposo, pronto a desarrollarse en todas las unidades de mediación de la Fiscalía, que ya previamente se ha venido desarrollando desde la unidad del búnker, pero que bueno, en este caso ahora se pretende extender a todas las unidades, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este modelo ABCD de los primeros auxilios psicológicos desarrollado por la Unidad de Chile y el proceso de mediación, que lo podemos dividir en 3 momentos, en el antes, durante y el después, pues bueno, tenemos la siguiente propuesta, ¿no? En el primer momento, que esto sería antes de iniciar el proceso de mediación, es decir, cuando la persona llegue a la unidad de mediación a solicitar el servicio, y en el dado caso de que la persona se encuentre en una situación de crisis, podemos implementar los siguientes pasos. El primero sería estar atentos a lo que podamos observar justamente de la persona que llega, ¿no? Estar muy atentos a lo que podemos ver de ella, ¿no? Considerar necesidades básicas, ¿no? Como si se encuentra, cómo se encuentra físicamente, cómo se encuentra psicológicamente, ¿no? Un vaso de agua, por ejemplo, ofrecer un vaso de agua si es que la persona se encuentra deshidratada, ¿no? O sea, son como lo más básico que todas las personas podemos necesitar, ¿no? Entonces, estar muy atentos a eso porque es lo primerito que vamos a observar y lo primero que se va a ver del otro, ¿no? El segundo paso, pues, sería establecer los vínculos, ¿no? Lo que se llama comúnmente como rapport, ¿no? Y que, bueno, esto va a implicar ser cortés, ¿no? Dar información simple o entendible sobre el servicio que se brinda en la Procuraduría, presentarse formalmente, ¿no? Quiénes somos, el nombre, la institución. Regularmente todos traemos la credencial que nos acredita como personal de la Procuraduría, ¿no? Bueno, de la Fiscalía. También crear un ambiente de seguridad para la persona, centrarnos completamente en ella. Y el tercer paso, que sería como lo más importante, que sería escuchar, ¿no? Escuchar el testimonio de la persona que está con nosotros, ¿no? ¿Y qué va a implicar esto de escuchar? Bueno, pues de entrada es un modo de estar con el otro, ¿no? De una actitud, de desarrollar una actitud de interés, de comprensión, que requiere desde luego un esfuerzo activo por parte de nosotros. De ahí que no es tan fácil escuchar, ¿no? Al otro, sobre todo en esta condición que estamos planteando de centrarnos en el otro, es decir, tener nuestros 5 sentidos atentos a lo que el otro pueda estar diciendo y lo que pueda estar pasando. Entonces esto no es tan fácil, ¿no? Esto implica de alguna manera como también una práctica, ¿no? Esto en la medida que nosotros lo vayamos practicando, pues vamos a ir desarrollando cada vez más esta cualidad que tenemos todos, pero que en este caso, en el servicio que estamos ofreciendo, hay que desarrollar más o hay que afinar más. Se requiere desde luego una actitud neutral, ¿no? Esto implica no tener juicios de valor, ¿no? No forzar tampoco a hablar de una situación determinada, ¿no? Respetar de cierta manera el tiempo del otro, ¿no? Y en este caso, pues, los silencios también son importantes, ¿no? A veces las personas llegan y no quieren hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser tolerante también con el silencio, ¿no? No precipitarnos a querer ocupar el silencio con palabras
que a veces más que beneficiarnos nos perjudican y no permiten que se construya ese vínculo. La empatía es muy importante, ¿no? Finalmente es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros y al otro a regular las emociones, ¿no? Y bueno, lo que buscamos con la escucha activa es justamente generar un tipo de apego, digámoslo así, que facilite el procesamiento adaptativo del trauma que está viviendo la persona, ¿vale? Entonces, desde luego que transmitir la idea de lo que estamos comprendiendo o intentando comprender lo que le está pasando al otro es básico para poder desarrollar una escucha activa. La escucha activa también se debe reforzar, ¿no? Con dos técnicas que también ya se vienen desarrollando o aplicando en las unidades cuando se ofrece este servicio, que es justamente el parafraseo y el reflejo, ¿no? El parafraseo, que lo podemos entender como la transmisión de compañía y de comprensión a través de la repetición de algunas ideas que se transmiten con nuestras propias palabras, ¿no? Que se devuelven al otro con esas propias palabras. Y el reflejo, en el cual utilizamos nuestras propias recursos como la mirada, los gestos, ¿no? El volumen de voz, que nos van a ayudar a estrechar más este vínculo que se está iniciando, ¿no? Bueno, eso es muy importante, como decía yo, considerar evitar la compulsión a ayudar, es decir, a querer llenar los silencios con palabras que a veces no son tan importantes, ¿no? Bien, como paso número 4 sería que, bueno, finalmente está implícito en todo el desarrollo de la intervención, pues es facilitar la expresión de emociones, ¿no? Esto implica no negar lo que estás sintiendo, ayudar a que hablen de la situación que están padeciendo, del dolor, de la tristeza, ¿no? En este caso por el duelo. Quitar la idea de que hablar de la persona fallecida reabre la herida, eso también es un mito o un falso mito, ¿no? Es decir, ayudar a comprender que ese espacio que se está generando en ese momento es la oportunidad que tienen para poder expresar aquello que les está preocupando o afectando, ¿no? También nos podemos apoyar de algunas preguntas abiertas que nos permitan o le permitan al otro desarrollar su testimonio. ¿Ver? Y número 5, brindar afecto y comprensión, ¿no? Que esto es también algo que venimos desarrollando a través de los modelos de intervención en crisis, que es expresar de alguna manera, pues, facilitar de alguna manera la expresión de ese enojo, del enfado, ¿no? De tranquilizar de manera realista. Aquí a veces se sugiere no hacer contacto físico, porque también eso podría provocar una reacción desconocida del otro hacia nosotros, así que utilizar más bien nuestros recursos como la mirada, nuestros gestos, el tono de voz. Número 6, ofrecer información pertinente, solamente si es posible y si la tenemos clara, ¿no? Nosotros primero, para poder transmitir de manera más concreta y rápida al otro y la pueda comprender. Esta información pues tendrá que ver justamente con el proceso de mediación que se va a desarrollar o al cual se estaría incorporando la persona una vez que haya encontrado más calma respecto a sus emociones, ¿no? Y al final, y bueno, el número 7, a finalizar la intervención, pues dejar la impresión de que su caso ha sido importante para nosotros y de alguna manera invitar a sesiones de seguimiento en psicología, que esto nos va a ayudar a poder desarrollar y darles la oportunidad a que ellos puedan profundizar a lo mejor alguna temática que quisieran indagar más a detalle, pero que en ese momento, justo por el momento en el que estamos del proceso de mediación, no podría ser, pero sí después de la mediación, ¿no? Entonces,
las sesiones de seguimiento por parte del servicio de psicología pues serían importantes porque también nos darían oportunidad de generar o incorporar otro de los puntos importantes que plantea el protocolo ABCDE. Bien, uno de los puntos de este protocolo, que lo describen con la letra B de ventilación, ¿no? Es una falta de ortografía, pero ellos lo pusieron así porque, digamos, en la secuencia o en este diseño que ellos hicieron, pues es como más fácil de recordar, ¿no? Entonces, se refiere pues a un ejercicio práctico, ¿no? De ejercitar la respiración, que justamente la respiración pues nos ayuda como a modificar de cierta manera nuestras emociones, por eso es importante. Y este reentrenamiento de ventilación o este paso justamente se puede aplicar en cualquier momento del proceso de mediación, antes, durante o después, y también en cualquier momento de la intervención de los primeros auxilios psicológicos, ¿vale? Entonces, no se necesita más de 10 minutos, es un ejercicio que se sugiere hacerlo en compañía con el otro, es decir, nosotros realizarlo nosotros con ellos o con ellas, para que puedan sentirse más cómodos, ¿no? Es importante explicar de alguna manera en qué va a consistir, demostrarlo, es decir, hacer un ejemplo con nosotros mismos, acompañar en el momento que se va a hacer por parte del otro e indicar o ir indicando los tiempos del ejercicio, ¿no? Para ello, bueno, se sugiere, son 3 pasos, ¿no? Que contempla la secuencia o el ciclo, ¿no? El primero sería la inspiración, el segundo la exhalación por la nariz o la boca, y el tercero la retención con los pulmones vacíos. Esto sería durante 4 tiempos, es decir, la inspiración dura 4 tiempos la inspiración, después la exhalación del aire dura también 4 tiempos, y al finalizar, cuando tenemos los pulmones vacíos, también tratamos de retener esos pulmones vacíos 4 tiempos, ¿no? Esto se sugiere repetirlo, el ciclo repetirlo durante los 10 minutos, y también se propone sugerirle a la persona que este ejercicio lo realice en su casa. Casi siempre después, durante una semana después de nuestra intervención, que ellos lo puedan hacer en casa durante la mañana, durante el mediodía y durante la noche. Esto ayudará mucho a que ellos se relajen o ya se relajen y puedan modificar más sus emociones, ¿no? Estar más en calma, ¿vale? Bien, en el segundo momento de la mediación, es decir, durante, ¿no? Bueno, es lo que nosotros venimos realizando también ya en las unidades, ¿no? Fomentar la empatía, el diálogo entre las partes, acompañar durante el proceso, ayudar a que las dos partes se sientan comprendidas y legitimadas. También es importante aclarar que estos primeros auxilios psicológicos se aplica a las dos partes, no solamente a una, ¿no? Que cualquiera de las dos puede entrar en crisis. Posibilitar la comunicación entre las partes, es decir, disminuir la tensión entre el solicitante y el requerido, crear espacios de encuentro que contribuyan a desdibujar las posiciones, que las partes se sienten a dialogar y que se pueda contribuir a clarificar la controversia, ¿no? Esto sería, digamos, justamente lo que se viene haciendo en el servicio de mediación. Bien, y el tercer momento, que sea el después, una vez que se concluye justo la mediación, ¿no? Pues vendrían estas sesiones de seguimiento psicológico por duelo, donde ahí tendríamos la oportunidad de aplicar el resto del protocolo que nos sugiere la ABCDE de la Universidad de Chile, ¿no? Que sería
desde la perspectiva del acompañamiento terapéutico y de la psicoeducación, es decir, no propiamente una terapia, sino más bien sesiones de seguimiento breves, ¿no? Para identificar y jerarquizar necesidades afectivas, emocionales, espirituales, que esa sería, por ejemplo, la propuesta C del protocolo, y identificar las redes de apoyo de familiares, amigos, del trabajo, ¿no? Que esto justamente, pues sabemos que la primera red de apoyo regularmente es algún familiar, ¿no? Que puede tener la persona. Y orientar a favor también de la elaboración del duelo y su comprensión, ¿no? Así como su significado. En ese sentido, también se puede generar algún tipo de derivación, ¿no? Algún otro servicio, alguna otra entidad que pueda tener un servicio más a profundidad sobre la cuestión del duelo, como podría ser, por ejemplo, la DEDI de la propia Fiscalía General de Justicia, donde se trabajan este tipo de casos, ¿no? Ya como para ahondar un poquito más en la cuestión del duelo. Bien, esto es justamente con relación a este protocolo ABCDE, pero también hay que saber que hay algunos principios que tienen que ver justamente con la cuestión ya más del proceso de duelo y que de alguna manera tiene que ver pues con el homicidio culposo, ¿no? O sea, una vez que sabemos que las víctimas indirectas van a acudir al servicio de mediación para buscar algún apoyo con relación a su familiar, ¿no? Que desde luego puede ser, debe ser o debería ser algún familiar cercano, ¿no? Que por eso están ahí con nosotros. Así que nuestro objetivo siempre va a ser auxiliar al reconocimiento y expresión de emociones, a la reconstrucción y búsqueda de significados que nos permita de alguna manera dimensionar la pérdida y, en palabras de Benyakar, transformar el duelo sin nombre en un sufrimiento comunicable, ¿no? Que es regularmente lo que nosotros vamos, desde cualquiera de las áreas que integran las unidades de mediación, estaremos enfocados en apoyar a los usuarios, ¿no? Bien, para esto debemos considerar las siguientes propuestas, ¿no? Una, pues reconocer y el carácter singular de cada una de estas experiencias, ¿no? De la vivencia que tiene cada persona, saber que la teoría muchas veces no va o no es tan exacta a lo que es la realidad, ¿no? A veces la realidad sobrepasa lo que se nos va planteando en los libros. De ahí, de alguna manera, esto que nos decía Montserrat en la sesión anterior sobre las etapas del duelo que regularmente se plantean en los libros como secuenciales, ¿no? Pero que finalmente en la realidad no es así, ¿no? Estas etapas son dinámicas, pueden ir surgiendo una detrás de otra o al revés, ¿no? O regresar a una que ya habíamos avanzado, ¿no? Eso regularmente pasa en la realidad. Ser conscientes de que una muerte repentina e imprevista también es difícil de elaborar, ¿no? Todo cuando no se trata, por ejemplo, de una enfermedad, ¿no? O sea, este tipo de muertes o este tipo de pérdida es mucho más complicada porque nos va a enfrentarnos a una situación de alguna manera imprevista, ¿no? De hecho, autores como Weisman, muerte traumática. Y, por ejemplo, que este tipo de muertes traumáticas generan un duelo traumático, ¿no? Bien, también es importante asumir la presencia del sufrimiento subjetivo desde la singularidad, ¿no? Como decíamos, de la persona, ¿no? De la naturaleza que tiene esa persona justo con la relación que desarrolló con la persona que falleció, ¿no? Es decir, no es lo mismo una muerte de un hijo que la de un padre, que la de un abuelo, que la de un tío, que la de un amigo, por ejemplo, inclusive, ¿no? Entonces, también eso va a depender mucho
la profundidad o la seriedad, el vínculo, ¿no? El dolor, ¿no? La profundidad de la pérdida. El sentimiento de pérdida va a depender justamente de ese vínculo, ¿vale? También tenemos que saber que la exacerbación de emociones, como la impotencia, la confusión, la rabia, el vacío, el miedo, siempre van a estar presentes durante este tipo de casos, ¿no? Que se va a manifestar de manera psicológica, pero también de manera corporal, a través de cansancio, de somnolencia, de pérdida de apetito. Saber que la culpa que se hace presente en estos casos siempre va a estar relacionada con las expectativas y proyectos de vida que quedaron de alguna manera truncados o que no fue posible realizar, ¿no? También va a ser importante tener en cuenta cuál es la etapa de duelo en la que se encuentra la persona que está llegando al servicio, ¿vale? Los libros de alguna manera nos van planteando la descripción de cada una de estas etapas, ¿no? Y regularmente se sugiere, o podemos decir que la etapa ideal para poder llevar a cabo una mediación, pues sería justamente la etapa de la negociación, donde la persona tiene ya una disposición a escuchar, una disposición a dialogar sobre la situación que está padeciendo, ¿vale? Entonces, claro que nosotros nos vamos a poder decidir si la persona, o sea, qué personas puedan llegar al servicio o en qué etapa puedan llegar, ¿no? O sea, puede ser que ellos lleguen en una etapa de negación o una etapa de ira, pero justamente para eso tendremos que saber en qué consiste cada una de estas etapas. Ya lo habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? Pues para poder saber también de qué manera vamos a intervenir. Y bueno, reafirmar un poquito lo que decíamos anteriormente, ¿no? Lo importante que es acompañar, ¿no? Al otro, ¿no? Hacer presencia en este proceso. Y recordar que, bueno, la depresión, eso sí va a estar presente en todos los momentos de las etapas del duelo, ¿no? O sea, en los libros se plantea siempre como una etapa, pero finalmente es en realidad un elemento que está en cualquiera de ellas, ¿no? Transversalmente, digamos así. Hay que tener en cuenta también que este tipo de pérdidas trae consigo vamos a decir, un aprendizaje, ¿no? Que es justo descubrir que algo de esta pérdida podemos aprender, ¿no? Entonces, justamente las personas cuando llegan a los servicios pidiendo algún apoyo, no saben o no toman en cuenta que a pesar de la situación que están viviendo, una vez que se ha elaborado el duelo, puede haber un aprendizaje sobre esa experiencia, ¿no? Y bueno, aquí también es importante recordar que el duelo nos ayuda a encontrar las huellas que las personas dejan en nosotros, ¿no? Esto sería como parte de este aprendizaje, ¿no? Que podemos contribuir al diálogo y a la expresión asertiva de las emociones, de lo que nos está pasando, de lo que creemos, de lo que pensamos, y que con nuestro apoyo, sobre todo a través del proceso de mediación, esta situación, digamos, dolorosa y desgastante de lo que implica un proceso jurídico, pues se puede resolver de manera rápida, ¿no? Y de manera menos dolorosa, ¿no? Más sencilla también, ¿no? Que es justo lo que se propone con este modelo de mediación, ¿verdad? Es importante, digamos, justamente es una de las metas y es uno de los objetivos por los cuales se han creado estas jornadas, pues es seguir sensibilizándonos con relación a este tipo de temáticas, ¿no? Generar más reflexión en torno a estos temas que son importantes y informarnos también, ¿no? Desarrollar de alguna manera técnicas que nos puedan permitir como intervenir de manera más eficaz, ¿no? Y que nos ayuden a que el trabajo que estamos desarrollando en las unidades pues sea más fácil para todos, ¿no? De alguna manera también se busca que cualquier
cualquiera de los integrantes de las unidades pues, puedan desarrollar o aplicar alguno de estos protocolos. Y bien, si me lo permiten, a mí me gustaría compartir un caso que se desarrolló o del cual tuve la oportunidad de participar cuando yo estaba colaborando en el Centro ADEVI, que justamente cuando preparé este trabajo, me acordé de ese caso porque, pues justamente fue también coincide un poco con la transición que yo tuve también de una área de la Procuraduría de ese entonces a otra. Y creo que fue para mí muy descriptivo con relación a lo que puede hacer la mediación. Y lo voy a leer, ¿vale? Bien, alguna vez en el ADEVI, de la Dirección General de Atención a Víctimas, en la entonces Procuraduría General de Justicia, mientras brindaba el servicio de apoyo psicológico a una víctima indirecta del delito de homicidio culposo, la víctima me compartió lo siguiente. Ella había sufrido la pérdida de su esposo cuando ambos caminaban sobre la acera de una avenida próxima a su casa. Por un momento ella se distrajo y cuando se dio cuenta, inesperadamente, su esposo ya no caminaba junto a ella. La usuaria refirió, ya no supe dónde quedó. Él venía junto a mí y de repente ya no. Cuando miré hacia atrás, se lo había llevado un camión. En ese momento, cuando ella vio a su esposo inconsciente y debajo del camión, inmediatamente pensó en lo más terrible. A causa del accidente, él había fallecido. Cuando la víctima indirecta denunció los hechos, no podía creer en lo que estaba pasando, y esa negación de la realidad no le permitió reaccionar de la mejor manera posible respecto a la atención jurídica y psicológica que debía recibir. Es decir, se mantuvo con una sensación de irrealidad sobre la pérdida y sobre sí misma y el entorno cotidiano familiar. Esto provocó que prácticamente se mantuviera al margen del proceso penal acusatorio que duró, por cierto, poco más de 3 años. Al darse cuenta de que no recibió la ayuda necesaria y oportuna, ni jurídica ni psicológicamente, motivada por familiares y amigos, además de la invitación expedida por el Servicio de Trabajo Social del Centro ADEVI, decidió poner orden a este aspecto. Al llegar a la ADEVI ya había pasado 1 año de los hechos y ella apenas recibía su orientación jurídica. Aunado a este servicio, también inició con el apoyo psicológico por duelo. Durante este tiempo y considerando las características del servicio de psicología, debido a la demanda de usuarios, no fue posible asistirla conforme lo esperado y necesario psicológicamente. Por el contrario, fue posible apoyarla 1 vez al mes, implementando estrategias de intervención que le facilitaran el avance en su proceso de duelo, al cual después se incorporó su hijo. Ambos pudieron comprender de mejor manera sus necesidades, demandas y circunstancias, entrar en la etapa de negociación del duelo y en este sentido fue posible dar cuenta del avance obtenido durante el estado psicoemocional previo. Al finalizar el proceso de apoyo psicológico, que coincidió con la resolución de la entonces averiguación previa, se comentó sobre el nuevo sistema de justicia penal a implementarse en la Ciudad de México y también sobre el alcance de los medios alternativos de solución de controversias ya en devenir en la Procuraduría. La usuaria me comentó abiertamente y convencida que si este nuevo sistema de justicia penal se hubiera implementado antes de que se resolviera su caso por el sistema penal tradicional, ella hubiera aceptado llevarlo a mediación para intentar hablar con el infractor y escuchar de viva voz una posible disculpa sincera y consciente, la que ella necesitaba recibir y la cual hubiera aceptado. Ella me comentó, de haber sido así, me hubiera evitado todos estos años de sufrimiento y cansancio extremo. Para mí hubiera sido suficiente una disculpa, pero una disculpa sincera de él. Y bueno, digamos, este caso me lleva a mí a pensar lo siguiente, ¿no? Por un lado, la usuaria fue capaz de pensar y hablar de su esposo con un dolor consciente.
asumido y verbalizable. Lo anterior favoreció a la elaboración de su duelo, a la comprensión y búsqueda de sentido de la pérdida y también a dimensionar los alcances que tuvo en su vida personal y familiar. Es probable que vivir su duelo y su complicación respecto al proceso jurídico, que se extendió 3 años aproximadamente, le facilitó darse cuenta de la importancia de la disculpa, misma que no recibió y que para ella habría sido un elemento esencial para la reparación del daño causado. Al respecto, y en nuestra actualidad, ya se hace referencia al poder y alcances que tiene la disculpa en las víctimas, pero también en los responsables, definiendo a esta como la acción encaminada a explicar una actitud incorrecta y solicitar de la persona a quien se la presenta la descarga o liberación de esa culpa o error. Como reflexión o como propuesta, para mí la importancia de la reflexión propia para tomar conciencia de nuestros actos y reconocer que muchas veces nuestras actuaciones se rigen por lo que consideramos conductas adecuadas o inadecuadas, correctas o incorrectas, nos lleva a la construcción de actitudes asertivas. Esto se traduce en asumir la responsabilidad del problema, admitir sus errores y faltas, presentar sus disculpas y decidir cómo remediarlo efectuando cambios. Sin embargo, esto no es posible sin la colaboración del otro, es decir, sin conocer el malestar, la afectación, la herida que padece la víctima. Solo entonces las disculpas serán certeras, sinceras y basadas en la magnitud real del daño causado. Y eso solo es posible cuando hay un ajuste entre la disculpa y lo que la víctima ha sentido. Para tomar conciencia y realizar este ajuste, se necesita escuchar e indagar sobre las consecuencias de nuestros actos en la vida del otro. Esto es que en algún lugar de nuestro interior se forma una sensación de no haber respondido a lo que esperamos de nosotros mismos o a lo que esperan los demás. Los diálogos que se facilitan entre las personas implicadas ayudan a trazar puentes de comprensión sobre el motivo y consecuencias de la acción de la vida en la vida de los interlocutores. Entonces se trataría de cambiar nuestro comportamiento y hacer actos de reparación. Disculparse no es solo decir, sino también hacerlo. Pedir disculpas va ligado a escuchar con atención. Con atención al resentimiento o a cualquier otra emoción que la víctima como interlocutor exprese. Solo en esta medida la disculpa está dirigida correctamente a la dimensión del daño. De otra manera, son disculpas por aproximación, necesarias pero no suficientes. Saber disculparse es un recurso útil a la hora de redirigir el rumbo de nuestras relaciones y va acompañado de una acción reparadora. En ese sentido, me parece que todo esto que plantea este caso se puede reducir, digamos, a esta frase que les presento aquí, ¿no? El poder del perdón a través de la disculpa sincera dignifica al sufriente y la reconciliación con el oponente es parte de un proceso de reparación subjetivo y simbólico, ¿no? En este caso, cuando, en el caso que le estoy planteando, cuando la víctima me dijo que para ella hubiera sido suficiente una disculpa, sobre todo porque esta persona era un vecino, o sea, es decir, se conocían, ¿no? Vivían en la misma calle. Eso dice que para ella hubiera sido suficiente, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera también dimensionar cuál es el alcance de una disculpa en el sentido sincero, ¿no? En el sentido de conocer la experiencia del otro, pues es muy importante, ¿no? Y esto pues va más allá de cuestiones materiales, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo pensando un poquito en en otro de los objetivos que tiene justamente estas jornadas,
Les quiero invitar a realizar un ejercicio. Es un ejercicio opcional, es un ejercicio que nos puede servir a todos como para aproximarnos más a alguna de las experiencias de pérdidas que hayamos tenido alguna vez, ¿no? Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar, pues hemos tenido pérdidas toda nuestra vida, ¿no? Solamente que muchas veces no las hemos dimensionado, no las hemos reconocido. Yo les invitaría a que pensaran en alguna de sus pérdidas, la más importante o la más cercana, ¿no? Y a partir de ahí se plantearán las siguientes preguntas, ¿no? Como una pregunta principal, ¿cómo describirías tu dolor si tuvieras que representarlo con algún tipo de imagen u objeto? ¿No? Entonces, permitirse de alguna manera realizar o representar ese dolor a través de una imagen, de un dibujo, ¿no? Y al mismo tiempo preguntarse dónde se sitúan ustedes con relación a esa imagen, cómo se ven a sí mismos, a sí mismas en la imagen, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, ¿no? Y también dónde están situando a los demás, ¿no? ¿Cómo están esos otros? ¿Qué piensan que hacen, ¿no? Este ejercicio podría ayudarnos un poquito a acercarnos un poquito más a estas vivencias que también cada uno de nosotros llevamos por dentro y que seguramente al sensibilizarnos más sobre esta temática de la pérdida, nosotros también podamos aproximarnos a la realidad del otro que de alguna manera busca un apoyo, ¿no? Así que les planteo este ejercicio como propuesta, ¿no? Este ejercicio trabaja sobre las metáforas, que también son otra herramienta para poder trabajar o abordar el duelo, ¿no? Y bueno, para ir cerrando este trabajo, esta exposición, yo les quiero compartir algunas de las fuentes bibliográficas que están a disposición. En este momento, bueno, al terminar la presentación, les voy a compartir por PDF en el chat dos textos. Uno es una novela, la que se llama Una muerte en la familia, y el otro es un libro que se puede consultar, digamos, no necesariamente tienen que ser psicólogos para entenderlo, es bastante leíble claramente, y yo creo que les va a servir bastante, ¿no? Para informarnos más sobre la cuestión de la pérdida, del proceso de duelo. Y algunas páginas, bueno, son algunos videos de YouTube que clarifican un poquito más lo que es la intervención en crisis, lo que son los primeros auxilios psicológicos, en una web también de justamente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y una revista de mediación donde se publican regularmente artículos relacionados a algún caso en especial o alguna novedad que va surgiendo con relación a la mediación en los países donde se aplica este modelo, ¿vale? Entonces, en este momento les comparto el PDF por el chat para que lo descarguen y les agradezco mucho a todas y a todos la atención a este trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta enriquecedora ponencia. Nuevamente, el estarnos acompañando desde otro país y sabemos que allá ya es casi la medianoche, así que le agradecemos nuevamente el que esté aquí con nosotros y nos comparta de sus conocimientos. Y antes de concluir, yo le cedo la palabra al maestro Julio César Hernández Sánchez. Sí, perdón, gracias. Vamos a hacer, perdón, no llevaba bien el tiempo. Una sesión todavía nos quedan algunos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Si tuvieran algún comentario que hacerle aquí al doctor Hernández, nos brindará un breve espacio o si lo quieren compartir también por el chat, adelante.
Pues tenemos aquí por el momento algunos comentarios. Le agradecen, doctor, esta ponencia. Nos dicen por ahí al admirado doctor Octavio, muchas gracias por la ponencia. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Está abierta la sesión. Leticia Medina nos dice gracias, excelente ponencia. Dagoberto Ramírez también, excelente, doctor. Diana Salinas, me gustó bastante la ponencia, muy enriquecedora, gracias. Aprovechamos para comentarles, reiterarles, hagan su registro en el link de asistencia que se les compartió en el chat. Recordarles que, tendremos al finalizar esta jornada el conteo de todas estas participaciones que ustedes tienen y también unos reconocimientos por su asistencia, así que es importante que registren su asistencia. Y también aprovechar para comentarles que todos los materiales se les van a compartir a la posteridad y también se les hará del conocimiento en este canal de YouTube de las unidades de mediación. Pueden ustedes consultar las ponencias que se van a brindar, así como los materiales que en este caso el doctor les ha compartido ya por el chat, estas lecturas que les mencionaba y estos videos que también, de los cuales les hace la recomendación. De cualquier manera, se les compartirán también. Pues bueno, doctor, creo que no tuvo más comentarios más que agradecimientos y felicitaciones por esta ponencia que nos brindó. Y pues le cedo ahora sí el uso de la voz al maestro Julio César para cerrar este programa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y bueno, primero agradecer a nuestro ponente, a José Octavio Hernández, que bueno, tenemos la satisfacción que ya laboró aquí en esta Procuraduría, en esta Fiscalía. Por lo visto, muchos somos hijos de aquí y nos gusta la mala vida, pero aquí continuamos. Y si no, volvemos. Agradezco enormemente de veras también a Montserrat González, que nos ha auxiliado con la construcción de estos talleres, de estas jornadas, que nos, recibiendo la instrucción de la fiscal, del coordinador general, y dentro de ese trabajo de modernización, de fortalecimiento de las unidades de mediación, nos hemos dado la tarea de que no solamente tenemos que realizar actividades para que mejoremos administrativamente, sino también cualitativamente. Y también es nuestra intención que ir viendo cómo hacemos para que todos los operadores del sistema vayamos casi a la par en conocimiento. Y también pretendemos tener como responsabilidad que cuando nosotros mismos observemos que algunos de los compañeros van un poquito rezagados, en las mismas unidades busquemos cómo irnos actualizando. Y bueno, prueba de ello es esta excelente ponencia, y no lo digo yo, lo dicen los comentarios que se han vertido aquí. De veras, José Octavio, muchísimas gracias, y doblemente porque pues, nosotros apenas vamos a la mitad del día, ya se está desvelando, pero agradecemos todavía más ese esfuerzo, esa colaboración, esas ganas de compartir ese conocimiento que no siempre se encuentra en los libros. Al menos encontramos en libros algo de teoría, pero ya la explicación, el mensaje, ese lo vamos a encontrar de los especialistas. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos. Yo les invito a que también nos auxilien a buscar nuevos temas. Si alguien en particular cree contar con algún tema, algún conocimiento para poder compartirlo con los compañeros, eso es lo que estamos buscando.
Queremos casi crear nuestra propia área de autocapacitación. Obviamente buscaremos el apoyo del Instituto de Formación Profesional para que también encontremos la forma de que este conocimiento que se está transmitiendo traiga consigo un reconocimiento y también tenga un valor curricular. Y yo lo comentaba hoy por la mañana, independientemente de que busquemos nosotros tener mejores colaboradores, también ustedes, en la medida en que están recibiendo ese conocimiento, no sabemos cuándo partirán a otros lugares y bueno, esto va a enriquecer su currículum, su conocimiento, su experiencia. Yo les aseguro que a donde lleguen en su momento van a ser bien recibidos por esta experiencia que van a ustedes a vertir por allá. Y ahora solamente quisiera, tenemos un reconocimiento para José Octavio, en agradecimiento, o sea, no, es un documento solamente, pero el reconocimiento creo que está más en los comentarios que en este que nosotros pudimos haber elaborado. Y nos dice la Coordinación General de Jurídica y de Derechos Humanos a través de la Dirección de Enlace del órgano de gestión administrativa y las unidades de mediación. Hotel representa reconocimiento al psicólogo José Octavio Hernández Sansen por su participación en la jornada de talleres de sensibilización en las unidades de mediación. En este mes de agosto, muchísimas gracias, José Octavio. Esperemos vernos muy pronto, que puedas compartirnos nuevamente, que nos apoyes. Y también espero verlos muy pronto a todos ustedes, pero también algunos que vengan y nos digan, yo quiero participar como ponente, compartiendo también un conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, gracias a Montserrat. Y vamos a continuar trabajando. Ayúdenos a fortalecer esas unidades de mediación. Ayúdenos a sentirnos importantes, a ser importantes por varias razones. Número 1, la ley nos lo indica. Número 2, nuestra fiscal nos invita. Número 3, nuestro coordinador nos está impulsando a hacerlo. Y número 4, porque nos debemos a la comunidad, que es a la que le vamos a dar la satisfacción de que encuentre un resarcimiento después de haber sido víctima de algún hecho delictivo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Buenas tardes para algunos. Buenas noches, buenas madrugadas para José Octavio. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos y un gusto estar aquí ayudando, colaborando. Muchas gracias.